Es que hace cuenta para que se vea la presentación completa. ¿Dónde está, no? Ya está. Nomás porque mira, nada más dile que sí. Listo, hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Si gustan tomar asiento, vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. El día de hoy tenemos pues, unos invitados muy especiales. En este caso vamos a hacer la presentación del libro Materiales Reactivos en la Universidad Restauradora por el doctor José Cedillo Valdés, por el doctor Armani Domínguez. Para mí es un gusto tener la oportunidad de escucharlos. Ya me había tocado la oportunidad de la presentación en Iguclar y ahora aquí los compartí con mis amigos y compañeros. Un aplauso para los doctores. Bueno, pues buenas tardes, noches. Ahora cerveza ya el dentista ya es una práctica de relax, no es nada formal. Agradezco mucho a la academia, a Oscar, a Alfonso y a todos los miembros, del cual yo fui presidente y les tengo un gran cariño a la academia. Pensé que irse a Estados Unidos era ir al primer mundo y aprender todo lo que se puede aprender, pues la verdad, en Latinoamérica, México y Sudamérica hay una gran calidad de profesionistas y he aprendido yo demasiado. Y estar en la academia para mí me ha ayudado mucho profesionalmente. Mis hijos que son dentistas me dicen, oye papá, te veo un cambio desde que te fuiste has ido a todos los congresos de Sudamérica, en la Academia de Operatoria Latinoamericana. Y bueno, pues aquí estamos, ¿no? La verdad no es una plática muy formal, entre comillas, pero queremos darles un poquito de lo que viene en el libro. Un resumen, pues para hablar al final del libro, ¿no? Y darles un poquito de una introducción de esta área que es muy amplia, ¿sí? Es muy amplia y todo lo que van a ver aquí pues viene plasmado en el libro, pero para nosotros no deja de ser importante, porque es una parte que viene desarrollando mucho en el área de la ontología, lo que viene siendo los materiales reactivos. Bueno, entonces vamos a comenzar. ¿Cómo está? ¿Se te va? Digo, no, verdad, de aquí, sino ¿no? Okay. Para adelantar un poquito, estamos acostumbrados a la tecnología, a estas cosas, ¿no? Pero bueno, siempre país también. A mí me da mucho gusto de ser, como les decía, soy nacido yo en Guanajuato, pero mi segunda tierra es Ciudad Juárez. Y me siento muy orgulloso de ser egresado de la Universidad de Juárez y haber trabajado 33 años como maestro, ya me acabo de terminar. Pero pues, me da mucho gusto y veo aquí varios de mis alumnos bien formados todos. Y me da mucho gusto ver a todos mis alumnos que de una manera o de otra todos están muy bien. Y eso para mí es híjole, a mí me complace demasiado porque es algo que ya he cumplido en mi vida, ¿no?
y bueno, pues decían que lo único que faltaba era plasmar en un libro. Ahora dicen, bueno, pues, ¿por qué lo trabajé con Armando? Siempre durante el posgrado me ha gustado mucho a mí la escritura, me ha gustado mucho escribir artículos y aparte de dar conferencias. Y yo creo que ya era tiempo de plasmar en un libro. ¿Y por qué trabajarlo con Armando? Porque yo siempre le vi mucho interés desde que estaba jovencito. Atendía, era asistente de los alumnos del posgrado, no sé de quién es asistente, no me acuerdo, pero ahí andaba corre y corre. Y de un lado para otro, y después me dice, doctor, yo quiero que me apoye para hacer una tesis. La mayoría de los estudiantes de licenciatura no hacen tesis, tal vez por la facilidad, ¿no? Y él lo vi muy interesado, pues agarró la pandemia, pero terminamos la tesis, una tesis muy completa, que trabajamos mucho tiempo. Después me dice, doctor, quiero entrar al posgrado. Y antes de entrar al posgrado ya habíamos escrito 2 o 3 artículos. Le dije, bueno, pues vamos a iniciar, nos falta comenzar con esta obra, ¿cómo ves? Y el doctor, pues siempre dispuesto. Y pues así como lo ve jovencito, pues en vez de hablar de los altos, las muchachas, las eventos, y todo eso, pues se la pasamos horas trabajando en el libro, ¿no? Bueno, yo sé que también. Pero bueno, pues es como él, con algunos otros alumnos hicimos algunos trabajos también de investigación, presentamos investigaciones en Chicago, en Sudamérica y en muchos lados, ¿no? Algunos primeros lugares, pero se ha hecho era participar. Entonces ahora pues me da mucho gusto continuar con este trabajo que hice con Armando. Sí, ¿verdad? La que sigue, ¿ya todo? Ok. Entonces, pues vamos a dar un pequeño resumen de algo del material que. Bueno, buenas tardes a todos. El hablar de materiales creativos, pues es una filosofía que trabajamos mucho el doctor y yo, y algunos del posgrado también. No es que no hagamos, por ejemplo, biomimética, ahora que andamos de moda y todo eso, hacemos todo, pero trabajamos muchísimo más esta parte de los biomateriales. Para entender un poquito qué es un biomaterial, bueno, es una sustancia o un material que provoca una respuesta biológica específica tanto al ambiente como a la saliva. Entonces, no nomás ayuda a cubrir una cavidad como tal, sino también ayuda mucho, ahorita lo vamos a ver más adelante, ayuda mucho cuando tenemos una saliva muy ácida, por ejemplo. Y nos ayuda mucho también, eso es una parte muy importante de los materiales, evita la desmineralización y promueve la remineralización de las estructuras duras del diente, de las capas del diente. ¿Qué características debe tener? Primero que nada, estos materiales, la mayoría de estos materiales libera óxido de calcio. Entonces, muestran un pH alcalino o generan un pH alcalino. Forman hidroxiapatita y actúan en presencia de fosfato inorgánico, como lo que hay en el esmalte. Decidimos hacer una clasificación en general de estos materiales. En el libro viene más ampliamente descrita en 4, principalmente preventivos, terapéuticos, cementos y restauradores. Cada rama es bien extensa, muchísimo muy extensa. En preventivos, por ejemplo, algunos ejemplos son chicles, pastas, enjuagues, algunos barnices. En terapéuticos, algunos materiales se usan mucho, por ejemplo, en endodoncia, el biodentín, el MTA, el Teracal. En cementos, pues es inmenso la cantidad de materiales que hay para cementar. Ejemplo de ellos es el Teracem, el Ceramid, por ejemplo, la Activa, que es una resina iónica. Y en restauradores igual. Yo creo que lo que más hacemos en el consultorio diariamente son tubulaciones. Entonces, tenemos una cantidad enorme de materiales que podemos utilizar para cubrir esas cavidades. Y qué mejor que actúen tanto al diente como a la saliva. Un objetivo de este libro es que está pensado en que a toda la rama de la odontología le ayude,
Por ejemplo, en los terapéuticos, los endodoncistas usan mucho Teracal, el Dentin. En los preventivos, los odontopediatras trabajan muchísimo en la prevención. Uno como rehabilitador también es parte fundamental de una rehabilitación completa, trabajar hacer pruebas de saliva, etcétera. En restauradores, cuando se diga, la mayoría de dientes que tratamos en las rehabilitaciones completas ya vienen con amalgamas, o con caries, o etcétera. Entonces, regularmente hacemos operatorios antes de poder hacer una rehabilitación completa. Y en cemento, pues, simplemente el hecho de cementar 28 coronas o 28 restauraciones cerámicas. Entonces, abarcamos toda la rama de la odontología en esta clasificación. A lo largo del tiempo estos materiales han pasado por diferentes etapas. Primero eran biopasivos porque eran materiales, por ejemplo la amalgama es un ejemplo de este material biopasivo, porque no generan, no dan una respuesta al diente o no generan, por ejemplo, no liberan iones de flúor. Nada más sirven para cubrir una cavidad como tal. Los bioreparadores, por ejemplo, los ionómeros de vidrio son los primeros materiales activos que existieron, liberan iones de flúor, entonces reparan la dentina desmineralizada. Y la tercera son los biomateriales que tienen una respuesta positiva a las células. Es decir, por ejemplo, sinteto de hueso periodoncia es un biomaterial y esto estimula las células a que crezca hueso en el lugar donde se coloca el injerto, por ejemplo. Ejemplos de los biopasivos, una amalgama. Comúnmente, todavía ahorita nosotros trabajamos mucho en la remoción de amalgama, también por ahí tenemos un artículo de cómo removerlas lo menos invasivo posible y lo menos contaminante posible. Como se ha dicho, los bioreparadores, un ejemplo los ionómeros de vidrio. Y lo de la réplica positiva, pues los injertos de hueso. Ahorita ya hay incluso adhesivos que están estimulando a las células, a las células para poder crear dentina nueva, o sea, no dentina reparadora, sino dentina con otro tipo de dentina. Entonces, en eso están los estudios ahorita. Perdón. De hecho, mi formación como odontólogo fue entrar al Congreso Mundial de Oncología de Mínima Intervención, donde se ha hecho cada año, es en Australia, terminó en Estados Unidos, donde fue mi formación de odontología mínima intervención. La odontología mínima intervención se le llama ahora, está muy de moda, ¿no? Sí, todo, o sea, todo lo bioactivo, lo biomimética, biopasivo, biocristiana, todo le llaman bien. Entonces, todo está de moda, pero realmente la odontología mínima intervención es el respeto sistemático del tejido dental, de no trabajarle nada bien, o ser operatoria y parece impresa, no hacer cavidades pequeñas, su camilla se preparar, ¿no? Es entender bien la cardiología, y para ello nos preguntamos, bueno, ¿por qué tienen tanto problema los pacientes, no? ¿Por qué están de moda los implantes? Todo el mundo quiere estudiar implantología, ¿por qué? Porque deja dinero. No, yo me acuerdo que mi mamá me decía, yo le decía, oye mamá, ¿y por qué usas una placa? Y dice, es que mi hijo, iba uno al dentista y te quitaban dientes, pero ahora vemos que siguen mutilando a los pacientes y siguen quedando sin dientes. Ahora tenemos muy llamada los foros, los CISO, los que ustedes quieran hablar, y siguen los pacientes mutilados. Y si el paciente no sigue curándose de su saliva, esos implantes van a terminar en la mano también. Se van a perder, obviamente, ¿no? Que son las características del pH y la cantidad de saliva, etc. Y esto es trágico. No es posible que ahora en pero lo que estamos viviendo en la época del COVID, de las impresiones digitales, cómo sigamos haciendo tanta extracción, ¿no? Entonces hay que pararnos un poquito y reflexionar por qué debemos de curar a los pacientes. Y lo que yo he dicho siempre, restaurar no es curar a los pacientes. Hacer operatoria, coronas, prótesis, todo eso no es curar
¿sí? Bueno, el paciente es su enfermedad, y su enfermedad es una que es la calle, si la calle se ve también como enfermedad. Yo me acuerdo cuando daba clases, me decían los alumnos, doctor, venga, porque este paciente tiene 20 caries. No tiene 20 caries. No puede tener 20 enfermedades. Tiene una enfermedad que se llama caries, con 20 cavitaciones, que es muy distinto. Entonces hay que atacar la etiología, porque si seguimos obturando, vamos a seguir con el problema. No sé si les ha tocado a ustedes, que digo, oye, doctor, si usted me hizo esta operatoria hace 2 años, ¿y por qué otra vez tengo caries alrededor? Así me dicen los pacientes. Precisamente porque el problema sigue en su salida. Y el problema de la caries es salivar, ¿no? Entonces yo, para hacer todo esto, lo dividí para hacer mi consultorio de acuerdo al concepto de mínima intervención. Primero tenemos que hacer un diagnóstico para de acuerdo, el paciente de acuerdo el factor de riesgo, ¿no? Todos los pacientes tenemos distintos riesgos. El diabético tiene un riesgo, la persona que tiene radioterapia también, los cambios hormonales, los niveles, las embarazadas, los cambios menstruales, etcétera. Entonces, debemos de categorizar al paciente y para eso no voy a tratar de hacer todo esto, pero es mi filosofía, ¿no? O nuestra filosofía, perdón. Entonces, hay que trabajar en prevenir, ¿sí? La recurrencia de la enfermedad y eliminar los factores de riesgo. Los factores de riesgo que es el fumar, puede ser la mala alimentación, la falta de ejercicio, etcétera. O sea, son factores de riesgo que pueden estar presentes, ¿no? Los malos hábitos, etcétera, etcétera, que tenemos que identificarlos y de acuerdo a sus lesiones. Y para eso, para hacer el diagnóstico de la enfermedad, tenemos que estudiar la saliva de los pacientes. No es cierto que nos digan los pacientes, oye, doctor, ¿por qué me enjuaga? Pues hay que ver qué riesgo tienes, o hay que ver qué enfermedad tienes. Porque estamos dando los padres a base de clorexidina, y la clorexidina ya dejó de existir hace mucho tiempo, no es buena para prevenir este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, debemos de ver el factor de riesgo a cada paciente, porque hay pacientes que tienen enfermedad del pH, que está comprobado que ahora el pH influye más de las bacterias en el proceso de mineralización de las piezas, de las estructuras, ¿no? O de lo que le llamamos caries, entre comillas. Entonces, debemos estudiar para ver si el paciente tiene poca saliva, qué tipo de saliva tiene, ¿sí? La cantidad, etcétera, la acidez, la capacidad buffer, etcétera, ¿no? Y para eso debemos dar el tratamiento individualizado a cada paciente. Entonces, así lo hemos identificado. Y si una vez esos pacientes los tenemos que estabilizar en bajo riesgo, ¿no? Entonces debemos de cambiarnos el concepto entre todos nosotros, nuestro personal, los alumnos, nos estamos encargados de esto para hacer ya, si se presenta la lesión, entonces sí hacer la de una intervención, ¿no? Para eso hay procedimientos que pues, algunos de ellos, o muchos de ellos se habla en lo que viene siendo el libro, ¿no? Entonces, esto es lo que más hacemos nosotros en mi consulta. No sé ustedes, pero yo, este tipo de lesiones es lo que yo más veo. Casi no veo yo pacientes que tengo que retirar una nebulización. La mayoría de la terapia que yo hago, porque yo hago mi propia terapia, me gusta y siempre me ha gustado. Igual rehabilitadoras que son muy sangrones, y dicen que es el trabajo sucio, pero no es nada de trabajo sucio, sino es lo más importante. Y aparte es lo que más tenemos el día. Ya decía Armani, vamos a tener 20 rehabilitaciones, son 100. Yo no las he hecho. Yo, ojalá igual así, y pasa el tiempo y es más difícil, obviamente. Pero esto es lo que hacemos a diario. Si nosotros no podemos condenar con los materiales que tenemos ahora de últimas generaciones, se está trabajando en esto. Y esto que intervenimos nosotros. Entonces, la presencia de caries secundaria ha sido reportada, ¿sí? Como lo más común que hay en la odontología. ¿Por qué? Porque para hacer una resina, yo pocos dentistas lo veo profesionales. Aquí hay varios de ustedes, Capocho, Oscar, mencionar algunos, ¿no? Que son muy buenos para hacer toda la operatoria, pero en realidad el común denominador de nuestra población no es nomás en Juárez, ni nomás en México, sino en Estados Unidos, ¿sí? Entonces debemos hacer una operatoria responsable. Lo bueno de estos materiales, de los materiales bioactivos, es que tienen una bioactividad, no son inertes, como decía Armando, ¿no? Entonces esto nos va a ayudar para eso.
Entonces yo me pongo a reflexionar, bueno, yo veo esta lesión, pero yo al ver esta lesión, o sea, a lo mejor la arreglaré muy bien o no, a lo mejor será la biomimética, la biomimética siempre ha existido, o sea, no es un concepto nuevo. La bioemulación también siempre ha existido. Entonces, yo al ver este paciente, como me llega aquí, con esas desmineralizaciones que tiene todo alrededor, esas lesiones amarillas, aunque no estén cantadas, son lesiones de desmineralización, que el proceso de cáliz es un proceso de desmineralización y remineralización que lo podemos revertir, pero al observar esto, yo tengo que hacer algo por ese paciente. Si yo nomás restauro, que lo restauré con una resina iónica reactiva, la que decía Mami que es activa. ¿Por qué? Porque son resinas de alta estética, pero que tienen mucha reactividad, y actividad es lo que decía Mami, las características de los materiales reactivos. Sí, ok, ya restauré estas dos órganos dentales, pero ¿qué voy a hacer en este órgano dental donde después no está cavitado? ¿Y qué va a pasar con los demás órganos dentales? Y esas lesiones amarillas y blancas se vierten alrededor de todos los cuellos de los dientes. ¿Qué vamos a hacer? Operatoria todo alrededor del diente. Si lo viera el doctor Black, estaría viendo nosotros, ¿no? Por esas clasificaciones no la tenemos. Entonces, ese es el concepto. Tenemos que restaurar, pero tenemos que curar. Y eso es lo que nuestra intención. Esto nos ha gustado mucho al doctor y estamos en un proyecto nuevo donde viene casi la continuación, porque la mayoría de la gente, o de los alumnos, sobre todo alumnos, cuando llegan todos sus dientes desmineralizados como estos, que tienen que preparar 28 coronas, pues qué triste, ¿no? Y si no curan al paciente, abajo de esas coronas se va a formar otra vez la desmineralización. Y esa culpa no la tiene el paciente, sino ¿no? Entonces, eso es el concepto que nosotros queremos hacer. Y así como hay otros materiales, vamos a dar un ejemplo de ellos. Hay muchos materiales reactivos y todos vienen plasmados. Por eso viene un segundo trabajo sobre ese mismo, porque siguen saliendo más y los materiales bioactivos restauradores se vienen posicionando mucho en la odontología, de mucha importancia, porque tienen, ya lo dijo Armando, tienen, aparte de doctoral, desprenden compuestos benéficos, tanto a la saliva como al diente. Entonces, estos materiales nos ayudan a cambiar el pH de la saliva, tienen acción sobre la saliva, y la saliva también ayuda a actuar a estos materiales sobre reactivarlos para darle un desprendimiento a los dientes. Llámense ionómeros, llámense giómeros, etcétera, etcétera, estos materiales. Entonces, este es un ejemplo de uno de ellos, ¿no? Vamos a hablar un poquito de las indicaciones de los materiales reactivos. No vamos a hablar de materiales de cementación, o vamos a hablar de enfocarnos un poquito en los restauradores. Todo lo demás viene plasmado, no nos vamos a entretener, si quieren la fiesta del día del... Uno de los materiales que más hemos estudiado en artículos, en microscopio, en pruebas de resistencia, etcétera, ha sido el centrión. El objetivo de este material es la marca Cicloplan. Entonces, el objetivo de este material es sustituir a la amalgama principalmente. Ahora viene porque ya lo comentaba, ahora viene la época de remover todas las amalgamas que tienen 20, 30 años en boca. Entonces, este material es uno de muchos que están posicionándose para sustituir a la amalgama. Tiene dos características, o los objetivos de la empresa fue sacarlo al mercado de países subdesarrollados. Una, porque es económico. Entonces vamos a ver, más o menos salen como unas 160 restauraciones, entonces lo trabajo bastante bien. Y la otra es que sea una técnica fácil una fácil manipulación. Estamos a ver también de cómo la mezcla y todo. Entonces, ¿qué características debe tener específicamente este material? Es biocompatible, ya lo veamos ahorita la desmineralización, promueve la remineralización, es radiopaco. Sabemos que los materiales restauradores son muy importantes que se vean en la radiografía para ver el sellado, por ejemplo. Es resistente. Estamos trabajando en un proyecto en el posgrado para medir con
con una máquina que se mide la prueba de compresión, que se hacen pruebas de compresión para sacar exactamente algunas pruebas de compresión, de tracción, etcétera, pruebas mecánicas. Y también esto es muy importante, porque creo que la mayoría de los amalgamas que removemos están en cavidades muy profundas. Y sabemos que la dentina entre más profunda, más humedad tiene, porque los túbulos renales son más grandes. Entonces, este material trabaja muy bien en un ambiente muy húmedo. Principalmente libera iones de fluoruro de hidróxidos, hidróxido de calcio, ya lo vimos ahorita, por eso es alcalino, por eso tiene la capacidad de revertir ese pH ácido de la saliva. Tiene una técnica de obturación muy, es decir, toda una misma intención, se rellena la cavidad. Esto también es importante, tiene una mínima contracción, ahora también las resinas cada vez tienen menos contracción. A lo mejor una desventaja es que es polvorífico, entonces tal vez como estamos más acostumbrados a usar ya las cápsulas, ya viene el sentido de borde también que es en cápsulas. Y está en un solo color en A2, pero se mimetiza muy bien. La verdad es que para posterior y todo se puede trabajar muy bien. Ahora, las indicaciones de este material, ya lo habíamos visto también, también estos materiales están enfocados también para usarse en niños. Entonces, una de las indicaciones es en dientes lesivos, clases 1, clases 2 y clases quintas. Hay otras indicaciones que lo hemos usado, como reconstrucción posendodontológica, como reconstrucción de núcleo, y ha funcionado muy bien. Podemos preparar sobre él, y es resistente. Entonces, pues también metemos eso como indicación. Y en clases 3 también se puede utilizar, se mimetiza muy bien. Se puede usar con adhesivo o sin adhesivo. La empresa te dice que no es necesaria la colocación de adhesivo si hay una cavidad retentiva. Si no hay cavidad retentiva, se debe utilizar adhesivo, pero la mayoría de las veces yo lo uso con adhesivo. Y también podemos agregar un poquito de retención con el adhesivo. No se requiere ácido fosfórico, esto es importante, sobre todo cuando restauramos cavidades muy profundas. Sabemos que no podemos grabar dentina muy profunda por el riesgo a que entre la pulpa. Los márgenes no deben estar biselados. Eso también es una ventaja al momento de preparar una cavidad. Y lo que les comentaba es muy económico, salen más o menos 167 restauraciones. Entonces, pues, y el costo de los materiales son como 1.300 pesos, ¿no? Sí. Entonces es bastante económico. Estamos hablando de las indicaciones de material. La técnica de build-up, así dicen los gabachos, saben hablar inglés, es una técnica de reconstrucción de piezas muy destruidas. Últimamente está la tendencia de hacer build-up con resina. Yo la verdad, mi operatoria va más allá de los materiales reactivos, más que la resina. Esa es mi práctica en mi consultorio. Y la verdad es que en la técnica de build-up, la lesión es más crítica en la parte profunda del diente. Y la ventaja de estos materiales reactivos es su afinidad con el agua. El tubo dentinario es muy amplio a nivel entre más se va acercando. No es un tubo, sino es una pirámide triangular con su base más ancha cerca del tejido pulvar. Y el problema de la lesión es la hidrólisis. ¿Sí? Entonces, yo con estos materiales que son muy activos, desprenden fosfato, calcio, algunos otros materiales remineralizantes. Entonces eso me ayuda mucho a trabajarlo en la profundidad. Y estos materiales ya tienen la dureza, así como el Fuki 9 GPX, para la técnica de corte, ya tienen una dureza similar a lo que son las resinas. Entonces preferimos hacer la técnica de build-up o de reconstrucción cuando hacemos coronas, que tenemos que reconstruir dientes completamente o muy destruidos. Este es un ejemplo de rápido, una técnica. Este paciente, perdón, le va a usted
debemos hacer su reconstrucción. Vamos a traer de nuevo, por favor. Muy bien, entonces, vean aquí vamos a hacer una preparación de boles y carillas de este paciente, pero vean, aquí estamos eliminando, tenemos que eliminar las restauraciones anteriores y hacer restauraciones con materiales bioactivos para que ya empiecen a desprender compuestos benéficos. Y estos pacientes, si tienen un alto riesgo de factor de Calles, al momento de cambiarlo por materiales bioactivos, ya están mejorando el pH del paciente y mejorando la bioactividad. Entonces, preferimos hacerlo de esta manera y como núcleo funcionan muy bien. De tal manera, se fijan, este es el concepto también de la restauración de mínima intervención. En posterior ya no vamos a hacer coronas, quitamos amalgamas antiguas y todo lo reconstruimos para hacer ese tipo de preparaciones, que ya son preparaciones de mínima intervención, que son tabletops, que son goldens, que son preparaciones de 1 milímetro, donde más estamos ocupando la última capa del esmalte y la parte vestibular, ¿no? Y podemos lograr buen trabajo. Vean, este es un trabajo donde se ve, ahí se ve claramente, donde ya traía coronas, pues se le cambia, ¿no? Este paciente, pues, logramos una movilidad de fusión borde-borde, logramos descruzar con lanzamientos de dirección vertical, etcétera, que los muchachos o los alumnos del programa saben muy bien. Y así terminamos, ¿no? Entonces, es una indicación de este material para hacerlo, ¿no? Entonces, estos materiales le llaman materiales inteligentes a todos los materiales activos. ¿Por qué? Porque los compuestos benéficos los desprenden tanto al esmalte y la dentina como a la saliva, ayudándonos, modificando pH, ayudando a estimular saliva, y eso es lo que nosotros queremos. Y lo mismo, si nosotros a estos materiales, como los ionómeros de vino también, tienen un tiempo de desprendimiento de fluido, pero estos materiales son recargables, que también se recargan con la propia saliva. Miren, la saliva tiene todo lo bueno o malo, y si tiene lo malo, pues hay que darle lo bueno, y lo bueno se lo podemos dar a base de pasta, a base de MyPace, a base de fosfato de calcio a bordo, a base de tecnología de hidroxiapatita de nanorelleno, etcétera, ¿no? Entonces, estos compuestos benéficos hay que dárselos al paciente, pero también estos materiales interactúan con la saliva, no nomás con los tejidos duros, sino que se les llama, y son materiales que se recargan. ¿Por qué? Pues por lo que decía Armando, entonces esos materiales que estamos dando a los pacientes que nos van a ayudar y que son materiales con desprendimientos, ¿sí? Desprendimiento de fosfato y calcio principalmente, que es el principal componente del esmalte y la dentina. Entendiendo la enfermedad de carie dental, o la carie dental como una enfermedad, se va a activar o se va a dar sus consecuencias cuando el pH es demasiado ácido, cuando no hay esa reversión de pH ácido y luego entra el efecto Bofer, el efecto de amortiguamiento y se convierte en un pH alcalino. Y es cuando se promueve la remineralización. Entonces, cuando el pH es muy ácido, el biofilm va a estar activo y va a estar desmineralizando y desmineralizando las estructuras duras del diente. Entonces, este tipo de materiales libera diferentes iones para poder revertir ese pH ácido y convertirlo en un pH neutro o en un pH alcalino. Otra de las indicaciones de estos materiales bioactivos que también ya los podemos colocar como base, ¿no? Yo creo que hay en el libro de ontología restauradora de adhesión, el mejor libro que hay de adhesión para mí es el del doctor Enosposa en paz descanse, que fue presidente de ANODIT, excelente maestro peruano, ¿sí? Y tenemos el mejor libro de adhesión. Y ahí viene un capítulo muy interesante que uno de los mejores investigadores del mundo, está en Araguara, no, está híjole, no me acuerdo qué parte de Brasil, ahorita me acuerdo, nos dieron ya una exclusiva, sobre todo para estudiar el dinero. Y el doctor Carlos Alberto de Sousa Costa, que es el mejor que sabe de pulpa, y él clasifica a la dentina dentina superficial, media y profunda, y de acuerdo de la dentina donde estemos trabajando,
es distinto tipo de material, foro cavitario, llámese liner, o llámese una base, ¿no? Entonces, estos materiales, en este tipo de situaciones donde tenemos que identificar la dentina infectada y afectada, ¿sí? Donde debemos de estimularla, donde no está indicado retirarla, sino más bien estimularla para que haya una formación de una dentina, ¿sí? Fuerte y sana, sin necesidad de estar quitando esto. Entonces, estos tipos de materiales nos ayudan a colocarlo de base. Todos los materiales activos también, como los ionómeros de vidrio de alta densidad, que los colocamos con el sentión para colocarlo arriba de una resina. Entonces, lo que hacemos nosotros en este concepto de la automatía de mínima intervención es restituir la dentina con un material reactivo. Y entonces, sí, en la parte de arriba pueden hacer grabado total, autograbado, ¿sí? O grabado selectivo, y colocar resina, lo que ustedes quieran. Y vámonos a ir muy seguros en cuanto a sensibilidad. Ustedes saben que el foco del registro es la sensibilidad postoperatoria. Vamos al sabadito, decir muy contentos, ya no vamos a ir a cobrar al consultorio. El primer paciente ahí está. Vamos al consultorio y ahí está, nos está esperando en el carro. Pero todo el tiempo me duele mucho. Más me dolía. Yo estaba tan justo con mis amargadas, que usted me puso algo, y ahora no. Entonces, vamos a estar más tranquilos porque estos materiales nos van a ayudar bastante. ¿Por qué? Porque van a actuar primariamente en la dentina infectada, porque son dos tipos de dentina, la dentina infectada y afectada, y la tenemos que identificar. Hay muchas formas de identificar. Sabemos que los indicadores de caries nos dan falsos resultados, no son fiables. Para eso están otros materiales que nos van a ayudar. Entonces, es siempre identificar la dentina afectada para dejarla que se pueda reparar, porque esta es remineralizable, es reversible, ¿sí? Sobre todo no está infectada y está sensible y vital. Cuando ustedes están en esta parte, la dentina infectada, pueden trabajar toda la dentina y sin necesidad de que vaya a tener dolor el paciente. ¿Por qué? Porque es una dentina insensible, ¿no? Bueno, pues este es otro libro en el cual yo tuve la oportunidad de participar con un es el doctor Enostroza, en paz descanse, con el doctor Lanata, aquí estoy con el doctor Espinosa, el doctor Joao Carlos Gómez de Brasil, y donde tuve la oportunidad de trabajar este libro de mi intervención que se publicó principalmente para la Universidad de Buenos Aires. Pues es un libro muy barato, lo pueden conseguir en línea, se meten a bajalibros.com y lo pueden conseguir. Es uno de los libros donde yo tuve la oportunidad de escribir un capítulo. Las principales características con las propiedades que tienen que tener estos materiales, como ya hemos visto, tienes un material alcalino, tiene que tener un sellado duradero. ¿Por qué? Porque estos materiales compiten con las resinas en cuanto a longevidad de restauración. Entonces, tienen que tener un buen sellado y, como ya hemos visto, trabajar a base de agua. En este caso clínico, pues vemos este caso, este molar con una amalgama pues ya fracturada, con caries secundaria. Está pequeña, pero de todas maneras no podemos dejar que esa carie secundaria siga avanzando. Entonces procedemos a removerla. Como se ha comentado, tenemos un artículo donde hablamos de cómo remover la amalgama lo más seguro posible. Lo pueden buscar en la revista de Rodrigo, en la revista de la academia. Una vez que removemos la amalgama, entonces vemos si tenemos dentina. Tenemos que remover la dentina infectada y dejarla afectada. Entonces hay diferentes métodos mecánicos, químicos. En este caso, podemos usar alguna fresa inteligente como esta, o el papacaria duro. El papacaria duro es una sustancia, una enzima a base de la papaya que nos va a ayudar a remover la dentina
infectada y nos va a dejar la afectada para poder poner un material restaurador activo y que se remineralice. Lo podemos remover ya sea con una cuchara dentina o con alguno de estos instrumentos de Carizón. Como les comentaba, es opcional poner adhesivo. Entonces, en este caso, decidimos poner una capa de adhesivo, polimerizamos la cantidad de segundos que nos recomienda el fabricante del adhesivo. Y viene la parte más importante, creo yo, que es la parte más importante del sentido, que es la mezcla. Como les comentaba, en México todo se vende polvo líquido, pero ya está en el mercado la cápsula. Se puede pedir por nivel incluso, pero en México todavía no la venden como tal. Entonces tenemos de 45 a 60 segundos para la mezcla. Entonces tenemos que poner en una roseta, sobre todo de preferencia de papel, una cuchara rasa de polvo y exactamente una gota de líquido. Al principio parece que nos va a faltar líquido, pero hay que darle y luego empieza a salir bien la mezcla. Ahorita vamos a ver cómo va a quedar, cómo tiene que quedar el material para que funcione. Entonces, como comentaba, una cuchara rasa, una gota de líquido, y empezamos primero a esparcir el líquido por toda la roseta y dividimos el polvo en dos partes. Entonces empezamos con la primera mitad. Y una vez que está bien integrado, empezamos con la segunda parte del polvo. Entonces ahí parece que le va a faltar líquido, pero hay que seguir mezclando hasta que ya salga la consistencia que debe de ser. Y si lo vemos en una foto, incluso pues se ve clínicamente. Tiene que tener este tono brillante, esa consistencia como de goma. Entonces no puede quedar seco porque si no, no se va a adherir al ambiente y va a haber problemas de sensibilidad postoperatoria. Entonces empezamos a colocarlo en la cavidad. Podemos utilizar algún material como estos de local, los Soplastun, los Soplapar o microbrush. Entonces sale más barato, entonces podemos hacer un microbrush, empezamos a ponerlo, a empacarlo en la cavidad y a darle un poquito de anatomía de la primaria. Entonces el fabricante nos dice que no requiere pulido. Pues la verdad es que queda muy bien cuando hacemos bien la mezcla, lo compactamos bien, queda muy bien pulido, entonces no requiere. Nada más hay que recortar excedentes. Y esto es un punto de la recuperación ya terminada. Como les comentaba, nada más haya dos, pero pues creo que a lo posterior y se mimetiza muy bien. No veo nada. Por ejemplo, yo no uso los tintes en escalas utilizables. Entonces, creo que a lo mejor con la resina puede quedar mejor, pero con este material, pues hay que no va a tener sensibilidad postoperatoria y bueno, es estético, pero De hecho, los materiales bioactivos que no superan la resina, es otra opción que tenemos. Pero recuerde que, como lo dijo el doctor Domínguez, la técnica de los materiales bioactivos son técnicas fáciles. Yo como les digo, es otra indicación que tienen estos materiales, es para dentistas con capacidades especiales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para hacer muy buenas resinas debemos de tener muy buena capacidad y hacerlas muy bien. Y hacer una buena resina de esas que nos frustran, que salen en el Instagram, ¿sí? Que a lo mejor nos pueden tardar 2 horas en un paciente, 2 horas y media para hacer una resina, ¿sí? Entonces, yo no voy a vivir en mi consulta haciendo 3
a tres vecinas de energía de ese tipo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que a mí nunca un paciente me dijo? Oiga, doctor, se aventó unos sucos de balance bien chido. Unos sucos de protrusiva, ¿no? La fracturación todo de madre. A mí el paciente le dice si le duele o no le duele, es lo que le dice el paciente. Si pudo masticar o no, si se le cayó o no se le cayó. Eso es lo que le dice el paciente. Realmente nunca le dice esa parte artística, ¿no? Que realmente yo no voy a hacer una resina de 2 horas y media, de 2 horas. Menos una más crítica. Entonces, si se fijan, y ya lo hemos probado, los materiales bioactivos, ya lo hemos probado, tenemos mucho trabajo escrito, tenemos mucho trabajo clínico, sobre todo los primeros números de vídeo, son trabajos ya de 20 años, como materiales de obturación, y estamos seguros que van a durar igual que una resina, porque una resina no es para que dure 10 años. ¿Sí? Porque si ustedes esperan una resina que dure 10 años, cuando la vayan a quitar y la vuelvan a poner, ¿sí? Van a volver a poner y el paciente va a cerrar y la van a tener que desgastar hasta que les quede una punta otra vez. ¿Por qué? Porque se desgastó, tiene una matriz a base de isquemia, de taquilato neurotano, que la cúspide del antagonista la va a desgastar. Entonces, estos materiales van a durar conmigo en una resina, cualquier, ya sea este material, los alcacites, los materiales, las resinas iónicas bioactivas, los ionómeros medidos de alta densidad, que para eso fueron. Y este material, por ejemplo, esta es la obturación que tenemos más antigua, y está trabajando. Acabamos de ver el paciente la semana pasada, y esos son 6 años después del trabajo. Entonces, es un trabajo que es bueno, ¿no? Es bueno y es muy fácil. Ya lo dijo el doctor Domínguez en la técnica que presentó, no se necesita, si quieren no le pongan adhesivo, no hay necesidad. ¿Sí? No necesitan el adhesivo, no necesitan la lámpara, ¿sí? No necesitan un desfilador, no necesitan la anatomía lo que alcance la dar y lo demás lo pueden dar terminado 12 hojas, etc. Entonces, es una técnica fácil que podemos hacerla todos los dentistas, ¿sí? Porque sabemos que hay dentistas que tienen muy buena capacidad, muy buena habilidad y otros también. Este es un caso clínico, es un video igual de lo mismo, de este material que estamos hablando. Tenemos que retirar el tejido desmineralizado, ¿sí? de la forma adecuada que ustedes están acostumbrados. Lo único que yo recomiendo es hacer un bisecto, margen cabo superficial, para que tenga una mejor adaptación. Y lo hacemos con ya sean fresas determinadas de 12 hojas, o puede ser cinceles, o asadas o hachuelas, y está la calidad, ¿no? Estos materiales no requieren base. ¿Por qué? Porque el mismo material tiene las propiedades, por el fosfato y calcio que desprende, y por la propiedad alcalina que tiene. ¿Sí? Y vean, se mezcla, y cómo se coloca, y vean aquí, como decía el doctor Domínguez, lo estamos colocando con un microaplicador, el instrumento más caro que hay. Pueden utilizar cualquier instrumento. Vean, lo acomodamos directamente en la cavidad. En la cara vestibular también tallamos una cavidad, ¿sí? Y vean, eso es en una dosis de polvo líquido, de una cucharada de traza, como dice Armani, y vean cómo lo estamos manipulando. No necesitamos estratificar. Uno de los problemas de las resinas que nunca se les ha contado es la contracción por polimerización, ¿sí? Entonces, que tenemos que trabajar, ¿sí? Tenemos que trabajar de acuerdo al factor C, de acuerdo a cúspides, que no contacte más de 2 paredes, para contrarrestar esa contracción que tienen las resinas. Estos materiales es una sola intención, con baja contracción. Ya después podemos utilizarlo, si les da tiempo. Esto se hace en 4 minutos, y si les da tiempo, vean, el tiempo no lo da, le pueden hacer anatomía, y si no les alcanza el tiempo, por lo demás lo hacen con fleja determinado, ¿sí? No colocamos base, aquí no se coloca clorexidina, no se coloca ningún desinfectante, no se coloca ácido fosfórico, ¿sí? Y si la cavidad, en el 95% de los casos con este material, no hay necesidad de colocar no hay necesidad de colocar adhesivo. 95% de los casos con este material lo utilizamos sin adhesivo. Entonces es muy rápido y también finalmente no se pone, no hay necesidad de pulirlo. No, al principio lo pulíamos y
doctora de Perú, que está en Limoclar, allá en Cham, nos dijo, es que no lo tienes que pulir, verdaderamente, no hay necesidad de pulir. Entonces nos estamos quitando más trabajo muy rápido en la técnica y estamos colocando realmente un material seguro. Como dice, pues bueno, tienen un solo color. Por ejemplo, el número de mismo tiene, el Lequia Forte tiene 6 colores, pero aún así en el señor Lequia Forte HT de alta translucencia, y aún así no se mimetiza tanto, vean cómo se mimetiza un solo color. Aparte es el color más conocido por todos los dentistas. ¿Cuál es el color que más conoce? A veces cuando se nos olvida pues, cuál color, póngale dos, y con ese la serie, se nos olvidó tomar el color, pues, entonces, si tenemos que quitar puntos altos y todo eso, pues podemos hacer con presas determinadas. ¿Sí? Entonces, vean, y esto es lo único, no necesitamos poner un G-code como el ionómero de vidrio o la técnica de Equiaforte. Esto es así como lo hacemos, y la técnica del polvo líquido. Mencionaba Armani que salió en cápsulas, sí salió en Estados Unidos. Salió en Estados Unidos, pero la verdad es lo mismo que el polvo líquido, nomás cambió la presentación, pero las características es exactamente lo mismo. Como les comentaba, tenemos muchos varios estudios publicados y nosotros estamos haciendo y de repente nos ponemos ahí con un microscopio a poner muestras y hemos sacado, hicimos este artículo donde vemos la adaptación, la hibridación del centrión con el esmalte y con la dentina, utilizando una capa de adhesivo y otro no utilizando adhesivo. Entonces, realmente no hay diferencia significativa en cuanto a usar, pero pues más seguro mejor utilizamos adhesivo en la mano. Bueno, yo la mayoría de las veces utilizo adhesivo, pero realmente pues en los estudios nos ha logrado que no es determinante. Gracias al doctor ya nos hizo el favor de darnos estas fotos. Como les decía, en ortopediatría se utiliza muchísimo este material y cada vez se posiciona más porque se trabaja muy rápido y en niños sabemos que se tiene que trabajar lo más rápido posible y de la mejor manera. Entonces, este caso es del doctor y vemos cómo resuelve una cavidad tan grande en un diente deciduo con sentión. Y pues como les comentaba, la verdad es que la estética pues, está muy bien, muy aceptable, y menos en un niño se van a andar quitando si tienes miembros y cosas así. Entonces, tiene un mimetismo muy padre. La ventaja de este material es que no se requiere lámpara, porque solo endurece a los 5 minutos. Como decía Armani, que está posicionándose mucho en la ortopediatría, porque si ustedes lo quieren polimerizar, a los 2 minutos lo quieren polimerizar, por ejemplo, en un minuto. Una técnica de ionómero de vidrio se tiene que esperar porque es polimerizable, tiene que pasar el tiempo mínimo 4 minutos aproximadamente. Bueno, esta es la conclusión, ya vamos a terminar. Yo sé que ya tengo que estudiar. Ya tengo que sacar ya el dentista. Y bueno, pues es para finalizar esto y es por qué este concepto, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? Y por qué los rehabilitadores debemos de hacer toda esta integración de saliva y de operador y todo eso, y no nomás reconstruir y colocar carillas bonitas y todo eso, ¿no? Este es un paciente que va a la consulta y vean, su motivo, ella va por carillas, porque no le gusta su sonrisa. Ustedes juzgarán si necesita o no, pero el paciente quiere mejorar, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, vamos a mejorarla, vamos a hacerle su carilla, pero en el momento de nosotros de trabajar la odontología estética, pues nos podemos encontrar vean lo que hicieron, lo que hizo este dentista, ¿sí? Este dentista no hizo prevención de su saliva. Este dentista le puso 6 carillas en los dientes superiores,
nunca estudió la saliva, ¿sí? Nunca supo cuál es su factor de riesgo, nunca atendió esa parte, ¿sí? Ese dentista la pegó bastante, ¿sí? Ese dentista, pues la verdad, sí, vean cómo regresó el paciente. Entonces, igual, ese dentista fui yo. Entonces, se siente uno mal, porque dice, oiga, ¿cómo tiene esa desvalorización? Todos ustedes ni siquiera me dicen, no, ¿qué debería yo hacer? Nunca me dijo. Claro, pues aparte no se ayudaba mucho, ¿verdad? Pero así regresan los pacientes, entonces no es suficiente restaurar, ¿sí? Vean este otro paciente, si ustedes ven este otro paciente, nomás para verlo en conclusión, pues no sé, aquí hay rehabilitadores, y ustedes díganme si el árbol incisal está bonito, o si el Q, el baño, el broma, sí, la línea de sonrisa, los pechos, sí, el nivel Excel y todo eso, ¿cómo está? Sí, todo se ve bien, y es una rehabilitación que yo hice. Pero vean el paciente que llega después de 4 años. Desmineralizaciones abajo de su restauración. ¿Sí? ¿Y saben qué fue lo triste de este paciente? Este paciente terminó con dientes y este paciente lo atendí yo. Y tenía un problema que se llama síndrome de Scholler. Y ese síndrome de Scholler es así como hay otros tipos de enfermedades como el lupus y otro tipo de enfermedades con manifestaciones sistémicas. Hay veces que hemos estudiado a los pacientes y les mandamos a los pacientes a los médicos internistas porque hay una disfunción. Cuando hay disfunción salivar, todas las enfermedades tienen manifestación en la saliva. ¿Sí? Todos los medicamentos que tomamos para la presión, para la diabetes, para anticonceptivos, etcétera, lo que tomamos, lo que bebemos, las sodas, el agua, estamos comprobados, y aquí viene en este libro, donde las aguas, el agua embotellada que nosotros compramos, tiene un pH ácido de 4. La mayoría de este estudios, ¿sí? Es más sano tomar el agua del grifo, que dice, porque tiene un pH de 100. Entonces, todo eso, cosas influyen, ¿no? Entonces, este paciente no lo supe yo curar. Ahora ya sé cómo curar a un paciente que tiene esta disfunción salival o este síndrome de Sjögren, ¿sí? Pero vean, este paciente le volví a hacer otro juego de 28 coronas. Lo único que hicimos, alargamiento coronario, quitar la inmunización, volver a poner coronas. Hasta que el tercer juego terminó con sobredentadura. Y estos pacientes, como no tienen saliva, pues también vayan a utilizar sus prótesis estatales, que no tienen saliva. ¿Me entienden? Entonces, si le ponen implantes, pues es la muerte para los implantes. Entonces, todo esto. Y vean este paciente que llega a que le coloquen carillas, que le coloquemos carillas. Y vean estas desmilizaciones. Vean, esto no es normal. Una cáliz en superficie lisa no es normal. No lo encontramos. Encontramos el cuerpo, por cierto. Surcos, en fosas, así como se ve aquí. Y vean, a este paciente le acaban de realizar operatorias. Esto no tiene más que 8 meses, le acaban de hacer su operatoria, le acaban de restaurar molar, pero vean, sigue el paciente con desmineralización. Entonces yo digo, espérate, antes de hacerte tu odontología estética, porque voy a fracasar con tus carillas, que ahora nos van a llegar con el paciente. Entonces tenemos que darle otro giro primero. ¿Cuál giro? El giro de la odontología femenina dentro del sol. Entonces le hacemos un estudio de saliva y vean, este paciente tiene aproximadamente 3 mililitros de saliva estimulada. Este paciente debe segregar 5. ¿Sí? Entonces debemos ayudarle a segregar saliva. No le vamos a ayudar con Percidel. No sé cuál usen ustedes. Tenemos que ver su pH. Con este aparato que se llama CariScreen, con este estudiamos el biofil, la cantidad y calidad de biofil que tiene. Para se define con unidades relativas de luz y trabaja en el ATP de las bacterias carcinogénicas, identificándolas, ¿no? Y esa cifra de 7.856 unidades relativas de luz la tenemos que bajar mínimo a 1.500, porque debe existir un biofil sano también, ¿sí? Debe existir biofil en la boca, pero es un biofil sano, ¿no? Entonces debemos ayudarle con el Qualis. Para mí es el mejor Qualis para los pacientes que tienen un nivel alto bacteriano, que es el microdacin, porque es el clorito de sodio al 0.2%, que es lo mejor, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que no es el momento de hablar, ¿no? Y
cuando tienen hiposalivación, utilizamos la pilocarpina, que es lo mejor que hay. No hay otra cosa mejor. Y porque esto nos va a ayudar a estimular saliva desde dentro del organismo. ¿Sí? Porque también hay sustitutos de saliva. Entonces, bueno, pues ¿con qué vamos a restaurar a este paciente? Al mismo tiempo de que ya le hicimos el estudio de saliva, le vamos a dar su tratamiento de acuerdo a los resultados que nos arrojan el estudio de saliva. Y mientras lo estamos tratando, ¿sí?, de su saliva, le estamos restaurando y lo estamos restaurando con estos materiales bioactivos. Esto es Consentión N. Y vean, yo la verdad, pues es lo que yo puedo hacer con Consentión N, que es un material rápido, y la verdad, pues no sé ustedes qué piensen, pero yo no lo veo tan diferente como una resina. ¿Sí? Es un material que, pues, la verdad, funciona y aparte desprende los compuestos benéficos. Lo hacemos en NODE. Vean estas lesiones en las caras proximales. Es un paciente que tiene una gran actividad y está comprobado de acuerdo con nuestro maestro, el doctor Tim Poch, que la caries es una enfermedad del pH, no es bacteriana. Eso hay que recalcarlo muy bien. Vean, aquí realizo el cuadrante inferior izquierdo con MOD, ahí está el 35. También, vean, una cavidad DO proximales, y ese fue el cuadrante como lo hice, y todo esto fue hecho con material bioactivo. En este caso fue el Sentión, y nos vamos al lado izquierdo. Fíjense esta pieza que se ve aquí, pues aquí ya está desmineralizada también en la cara proximal. Ahí le hicieron ese retratamiento, le hicimos retratamiento, hacemos operatoria, pero si se fijan, en esta zona, abajo de este molar, existe esmalte, pero es un esmalte que se va a desmineralizar. El esmalte es reversible, desmineralizado, cuando está intacto. Ya una vez que está cavitado, lo tenemos que fracturar. Pero eso lo podemos revertir con materiales como el fosfato de calcio aluminio, forma de pasta, de glices, todo lo que viene plasmado en el libro. Y ya está. Vean el tipo de calidad que estamos haciendo. Esto es lo que nos preocupa. Esto es lo que queremos que sea reversible, para no hacer una cavidad todavía más. Porque el paciente, si no le hacemos nada a su saliva, créanme lo que para la próxima cita va a regresar de esta manera. Entonces seguimos trabajando. Este paciente, si ya no tuvimos ninguna otra opción, le tuvimos que hacer una corona monolítica de circonia monolítica, perdón. Y se hizo un retratamiento de endodoncia. Y vean la parte superior también de la misma manera. ¿Sí? Vean estas desmineralizaciones que tiene el paciente. Pues dice, doctor, pues si yo vine por mis canillas, mire, por lo que me están sacando, bueno, pues yo te quiero curar antes de que te quiero restaurar. Entonces le seguimos dando el tratamiento. Si el paciente pasa de 2 meses, después va a hacer otro estudio de saliva y el paciente le tiene que empezar a estimular más saliva o segregar más saliva, bajar el pH, y el recuento bacteriano tiene que bajar, el perfil tiene que bajar. Y vean en las lesiones proximales que podemos detectar con sistemas de diagnóstico como el IFOTI, como el Spectra, y podemos hacer operatoria de mínima intervención. Este es con el ICON, ¿sí? Que le llamamos las resinas arrestadas. Y a base, son resinas de alta fluidez a base de dimetacletato, que tiene excelente fluidez y que van a trabajar en tejido desmineralizado, no cavitado, hasta la unión ameloidinaria. Y esas lesiones se arrestan, ya quedan arrestadas. Y esa es una muy buena opción porque no hacemos operatoria con fresas, no hacemos cavitaciones, no hacemos cavidades. Y estamos haciendo todo desde el mismo concepto. Entonces vean el cuadrante superior izquierdo, lo rehabilitamos, lo reconstruimos con Sentión. ¿Sí? Y también aquí también estas lesiones proximales, que están en lesión en la unión ameloidinaria, también utilizamos esta técnica que para mí es de lo mejor, que también tenemos investigación en esto, también tenemos publicación bien fundamentada y ya con trabajos de estos a 15 años y que siguen ahí. No necesitamos retirarlas, ahí siguen enseñando. Y si nosotros seguimos trabajando con la parte de la saliva del paciente, pues el paciente va a seguir estable. Y vean en qué terminamos. Esto es en un mes de tratamiento, terminamos 6 mililitros. ¿Sí? Logramos que el paciente segregara 6 mililitros. Es un paciente estable.
con la pilocorpina y vean un pH neutro de 7 y vean el biofilm con el CaliScreen a 1783, lo tenemos estable y ya nomás le estamos dando su mantenimiento y este paciente le estoy monitoreando su saliva después, a los 4 meses, 6 meses y después cada año. ¿Sí? No es cierto que los pacientes, así como lo dicen, tienen que venir cada 6 meses, hay pacientes que los vamos cada 2, cada 3, cada 4, hay pacientes que necesitan cada año. ¿Sí? Hay pacientes que no necesitan cepillarse los dientes y son pacientes que tienen salud de los dientes. ¿Por qué? Porque tienen una excelente saliva y la saliva tiene todo lo bueno. La saliva tiene todo lo bueno, todo lo malo. Tiene suficiente fosfato y calcio que necesita el diente. Acuérdense que los dientes cuando nacen, cuando aparecen en boca, son dientes carbonatados, desmineralizados. ¿Y cómo se remineralizan? La saliva así. Pues así fue como terminamos con este paciente. Su enjuague de mantenimiento, estos son enjuagues que yo compro esta marca que se llama CaliFree. Nosotros se las vendemos en nuestro consultorio a los pacientes, por si no lo consiguen. Son enjuagues a base de extintor. Es el mejor antibacteriano que hay. Es un dulcificante natural. Y bueno, pues al último, doctor, oiga, mis carillas, pues ahí están sus carillas. ¿Sí? No sé si están muy bonitas o no muy bonitas, pero sobre todo que curamos el paciente. ¿Sí? Fue un tratamiento tal vez de 8 meses, hasta el final decidimos entrar por las carillas, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el concepto que tenemos. ¿Por qué? Yo les decía a mis alumnos de posgrado, lo mejor que se van a llevar no es la técnica de usar escáner, no es la técnica de implantes, no es usar el tomógrafo. Lo mejor que se van a llevar es curar a los pacientes. La verdad, no es por nada, pero ningún posgrado les enseña este tipo de operatorio. Y eso es lo que a mí me encomiendan cuando estaba en el posgrado, enseñarles a los muchachos a curar a los pacientes. Y yo veo que la mayoría no lo hace. Y eso me da mucho gusto. Y bueno, para terminar ya, yo les quiero agradecer su presencia, la verdad, me honra a todos los que compraron nuestro libro. No saben que lo más satisfactorio de eso es que tal vez esos desvelos o tal vez esas noches a veces, bueno, desvelos trabajando, no se vayan a confundir. Pues esto valió la pena, ¿no? Y que ustedes hayan preferido tenerlo en sus manos y aprendan de eso es nosotros, lo que hicimos con esto es, pues bueno, presentamos el proyecto en la universidad, por X razón no se hizo, y bueno, para nosotros fue mejor. Y esta editorial nos dijo qué van a querer, cuánto van a querer y de cómo vamos. Y nosotros, Salvani, bueno, pues él necesita más lana que yo, pero renunciamos a ningún coste, o sea, no nos pagan por el libro, no lo vendemos nosotros. Lo que sí le pedimos al editor es que lo vendiera barato para que estuviera al alcance de los estudiantes, maestros y toda la gente para que entiendan los campos. Y este concepto, pero era, no recibimos nada por este trabajo. En este código QR le pueden escanear y los manda directo al WhatsApp donde pueden pedirlo a la editorial. Agradecemos mucho al doctor Roberto Espinosa, muchos de aquí lo conocen, es miembro de la MODIP. Me ha sido el favor de escribir el prólogo, se lo mandaron, le mandamos el libro y con mucho miedo de que nos rechazara todo, porque sabe muy bien, muy especial. Entonces, ya nos hace el favor de escribirnos el prólogo y la verdad es que fue muy gratificante el tener una respuesta positiva de él. Le agradecemos mucho. El índice del libro viene pues más desarrollado lo que ahorita vimos. Hablamos un poquito de la cardiología, todo las bases del manual de activo, clasificación y todo eso, propiedades,
y cada uno de la clasificación preventivo, restauradores, cementos y terapéuticos viene un poquito más desarrollada, vienen datos clínicos de cada material. Y bueno, es muy grato, gracias por la invitación del doctor Oscar Vizcarra. Me da mucho gusto ver a muchos amigos que conocían. Gracias por venir y tomar su tiempo, y más en viernes. Y pues nada, no queda más que agradecerles su presencia. Muchas gracias, espero que disfruten los que tiene el libro, espero que lo disfruten mucho y les sea de mucha utilidad en su práctica, así como nosotros nos ayuda. Muchas gracias a todos por venir. ¿Comentario o alguna duda? ¿Alguna pregunta? Que sea facilita, por favor. Pues, en cuanto a la escuela, ¿qué experiencia tienen en cuanto al uso por sus contraindicaciones? Si es de uso prolongado, es duda. No tiene, hemos encontrado que no tiene contraindicaciones, lo único que hay varios efectos adversos que marcan. Lo único que hemos encontrado es que los pacientes se quejan que sudan mucho. ¿Sí? Y lo que hemos encontrado es algo muy bueno, porque existe, como lo mencionamos hace rato, sustitutos de saliva, ¿no? Pero ese es saliva artificial, es como la lengua artificial. Este producto, la pilocarpina, lo que hace es que el organismo de la parte interna segregue el paciente la saliva. ¿Sí? Y lo que hacemos es darle 3 tomas al día durante los primeros 2 meses, y si vemos, es muy fácil hacer un estudio de la prueba de saliva, le damos una parafina, le estimula a los 5 minutos, ya sabemos que tenemos. Y si eso bajamos la toma a 2 al día, hasta dejar la toma en un solo día. ¿Sí? Y es lo único que hay. Normalmente a los 6, 7 meses, cuando mucho, hemos encontrado que el paciente empieza a sacar comida. Y lo más extraordinario de esto es que los ayuda a que sigan segregando saliva sin tomar el medicamento. Pero siempre tenemos que seguir monitoreando el paciente. Según la causa. ¿Vale? Según la causa. Claro. Según la causa de serostomía. Claro que si son pacientes que tienen diabetes, pues se debe controlar. Todo esto es un conjunto de signos y síntomas donde entra la cruzada hacia a los factores etiológicos de la caries dental, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues si el paciente, sus medicamentos, o sea, si toma antidepresivo, pues vamos a quitar, o toma para la presión, o toma para el diabetes, pero sí, los tenemos de estar monitoreando, pero ayudándolos a ver, ¿no? Tal vez con sus chicles, estimulando por más arriba, todos los elementos que tenemos para que esto se siga controlando, ¿no? Y si tiene alguna enfermedad por ejemplo, el embarazo, sabemos que termina el embarazo y el pH se estabiliza, y entonces hay pacientes que terminan su radioterapia y empiezan con sus tratamientos, y eso se va a estabilizar otra vez. Entonces, ya cuando notas tú que ya el paciente lo tienes estable, tienes que estarlo monitoreando, sobre todo si era serostomía, seguirlo monitoreando. Pero para mí, la pilocarpina es lo único que hay. La ventaja que esa la venden en Estados Unidos, también el síndrome de Sjögren se caracteriza que los pacientes no tienen secreciones vaginales, no tienen secreciones en los ojos, de lágrimas, y también hay pilocarpina oftálmica, ¿no? Aquí en México no encontré yo la pilocarpina, yo lo que les daba era las gotas de los ojos, se les daba que las utilizaran en agua. Pero aquí en El Paso, tú das una receta de tu consultorio y te la surten en Walgreens. En Walgreens te surten la receta de 5 miligramos, sin problemas. Una ventaja que los que tenemos aquí en la Monterrey. Entonces es lo mejor que hay para ayudar a seguir el salud. Entonces se quedan con una pastilla. No, les quitan la pastilla. Se quedan sin pastillas ya. Después de 7 meses. ¿Vale? Después de 7 meses. Es lo que he encontrado yo. Ya duramos 4, otros 5, otros 6, otros 7. No hemos dado más de 7.
en darles el medicamento. Y bajando la dosis de 3 tomas diarias, alejando solamente una y una la dejas en la noche. Que si suda el paciente, bueno, pues ya es en la noche, ya no es molesto, que esté sudando en la mañana, en el día. Pero pues los pacientes, pues, obviamente estimulan la secreción, por eso duran mucho algunas cardiopatías marcan como contraindicación, pero hemos encontrado la también, pero no ha sido significativo, no tenemos mucho, pero todo es monitoreado, e inclusive los mismos reumatólogos, los médicos internistas en todo este tipo de síndromes, lo recetan, tengan problemas de algún tipo de cardiopatía, siempre que controlar. Entonces lo pueden tomar. El problema que van a decir, realmente no hay ningún paciente que no vamos. Claro, que los pacientes que tienen disfunción nos van a decir los medicamentos, todos los medicamentos causan hiposalivación. Todos. No, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Pues, un aplauso para los doctores. Es un libro que yo compro, es uno de mis maestros. Hay 2 libros. Este es el tomo 2, es el más nuevo. Mi maestro es el doctor Kim Kuch, es el dueño de Carifree, donde vende todos los recreativos y todo lo de para la saliva, tratamientos y todo. Y estos libros, es el último libro. Aquí viene explicado muchas opciones de tratamiento de acuerdo a los problemas que tiene el paciente. Entonces, yo, la verdad, por ser día del dentista, lo estoy vendiendo en un barato. O sea, el día del dentista se los voy a regalar. Sí, voy a regalar 6 libros, que no sé cuál dinámica quieren hacer. Aquí uno puede pasar y son 6 libros y el regalo, pero yo sí quiero recalcar que sea socio de la MODIR, porque pues, algún beneficio debemos de tener. Entonces, yo sí quiero recalcar para que los que no son socios, vengan a vivir con nosotros. ¿Sí? Entonces, no sé. ¿Mande? Los que no son pueden pagar su portalito y entran ahí. Yo que soy el tesorero. No sé si ya los invitaron a la academia. Ahorita estamos la mayoría de los socios y algunos de ustedes que no son socios están como invitados y actualmente el doctor Oscar es el presidente, el doctor Busto es el secretario y yo soy el tesorero. Entonces, si quiera afiliar hoy, se requiere 1.500 cuesta la afiliación. Esta actividad, por ejemplo, es una actividad que estamos haciendo por ser día del dentista y obviamente también queríamos que el doctor se presentara su libro. ¿De acuerdo? Están todos invitados, ojalá les haya gustado, doctor. Muchísimas gracias. Mario, gracias a la academia que nos dio tanto y gracias a ustedes. Nosotros somos la Academia Mexicana y creo que ya todos nos conocen, lo mismo, ya sabemos que somos la MODIR. Y muchas gracias, doctor Hermani, también. Y ahorita se va a afiliar también. Muchas gorras. ¿Verdad? Sí. Ya todas las personas. muy bien. Para terminar esta sesión, quiero entregar unos reconocimientos en nombre de la Academia Mexicana de Terapia Dental y Materiales. Filial a la ALODI, otorga el reconocimiento al doctor José Cedillo Valencia por su participación como ponente en el 36º curso de actualización en operatoria dental y materiales con la presentación del libro Materiales reactivos en odontología restauradora. Firma. Otorgamos el siguiente reconocimiento de parte de la Academia Mexicana de Operatoria Dental y Materiales, la doctora Armenia Domínguez, por la presentación del libro Materiales reactivos en odontología restauradora. Muchas gracias. Quiero hacerle una invitación otra vez, como ya dicen los doctores. Este es un libro muy especial, no nada más por el contenido, sino porque pues, tiene una muy bonita dedicatoria. Muy especial, un doctor maestro, doctor.
y un 9. Los invito a comprar el libro, firmado, regalado, y vamos a hacer una dinámica. Me van a decir un número. Sí, pues si no es socio, es que sí. Bueno, un número del 1 al 27. Lo primero. Ay, está bien. Otro. Pues, ¿qué número? ¿Qué número? El 22 no es socio, lo siento. Otro número. El 9 no es socio, lo siento. Otro número. El 27 se acaba de apuntar, es socio. César León. El 6, Laura Mayela. Es socio también. Otro número. Un número. 15. El 15 es socio, la otra Margarita. No, Margarita. Quedan 3 libros. Número. Y 3, el 3, Jennifer. El último libro. Quedó sin. ¿Otro número? 10. El 10 no es socio. ¿Qué número? Lili. Número. 15. 15. El 15 ya lo repitieron, la otra Margarita. El 25. El 25, el otro Iván no es socio todavía. Lo invitamos. Miguel Ángel, ¿sabes? No es socio. 18. 18, Angelina Ibarra, la otra Angelina. El 1. ¿Quiénes? Ay, 30. Julio, un número. 13. 13, no es socio. El 8. El 20, Liliana Castillo. Muy bien, pues cerramos esta sesión con una cosa para los lectores. Gracias por acompañarnos. Vamos a tener muchas actividades. A los socios les pedimos que no se vayan porque todavía nos vamos a organizar para los próximos cursos. Hay varios avisos y pues vamos a festejar. Feliz día del dentista a todos. Vamos. La foto de los lectores, la firme.